Buenos días, mis televidentes. Mi nombre es Cristóbal Toscano y yo les empezaré diciendo una breve bibliografía sobre Humberto Fierro. Este autor pertenece al modernismo ecuatoriano y es muy conocido por sus poemas como Tu cabellera, que les declamaré a continuación. Tu cabellera tiene más años que mi pena, pero sus ondas negras aún no han hecho espuma. Y tu mirada es buena para quitar la bruma. Y tu palabra es música que el corazón serena. Tu mano fina y larga de Belkis me enajena, como un libro de versos con una elegancia suma. La magia de tu nombre es una flor perfuma, y, y tu brazo es un brazo de lira o de sirena. Tienes una apacible blancura de camelia, ese color tan tuyo que me recuerda a Ofelia, la princesa romántica en el poema inglés. Y a tu corazón de oro de la melancolía, la mano del bohemio permite, amiga mía, que arroje algunas flores humildes a tus pies. Yo les empezaré dando una pequeña información sobre Humberto Fierro. Este personaje habría nacido en Alemania y se destacó en el área de la química, donde descubrió el átomo y posteriormente recibiría su premio Nobel de la Paz. Él era muy alcohólico y él nunca tenía tiempo para su familia. Por Dios, un químico nunca tiene tiempo para nada. Humberto Fierro, después de jubilarse, se dedicó al tráfico de sustancias ilícitas y a la piratería, donde años más tarde, más exactamente en Múnich, se volvería el máximo traficante en Alemania. Buenas noches, televidentes. Les vengo a comentar que todo lo que ha dicho el señor Dylan Tamayo está mal, ya que está salido de contexto, ya que en primer lugar, Humberto Fierro nació en Ecuador, más específicamente en Quito, y con eso de que se destacó en el área de química, él nunca probó esa profesión. Lo que se destacó fue en la poesía. Según dice Dylan, él era alcohólico, pero él a duras penas tomaba agua, ya que su trabajo no le daba tiempo para vicios, y cuando tenía tiempo podía pasar con su familia y él lo prefería así. Eso no tiene nada de sentido, mi periodista, ya que ¿cómo me explicas que Humberto nunca fue traficante en Alemania? Dylan, seamos sinceros, él nunca probó otra disciplina que no sea la poesía. Según tú dices que después de jubilarse se dedicó al tráfico de drogas, pero si él todavía no se jubila, ya que él sigue activo en el mundo de la poesía, No me digas eso, compañero Amir, y si te dijera que todo lo que dices es falso. pues estarías en un grave error, compañero, ya que esto está demostrado por hechos que se encuentran escritos en libros. Bueno, Humberto, después de esta plática que tuvieron esas dos personas, vamos a empezar con las preguntas, ya que si estos periodistas siguen con esto, no sabemos hasta dónde llegaremos. La primera pregunta para ti, Humberto, es, ¿cómo fue tu niñez? Tuve la suerte de nacer en una familia acomodada, de la cual recibí mi educación, y en mi adolescencia tuve acceso a todo, en donde me dedicaba mucho tiempo a la lectura de mis autores favoritos, que eran los orientales. Tu niñez fue algo interesante para nuestra audiencia, señor Humberto. Desde pequeño usted ya sabía que ya que se iba a dedicar ya. La segunda pregunta que me gustaría hacerle es si llegó a conocer en su vida a otros poetas. Por mi pasión a la poesía, tuve la suerte de conocer a grandes poetas, quienes después se convirtieron en buenos amigos, como Arturo Borja, Ernesto Nova y Camaño, Medardo Ángel Silva. Pero después de unos cuantos años me enteré que se habían suicidado, hecho que me afectó muchísimo. Sin embargo, continué con los pasos de Rubén Darío, rompiendo la tradición de la poesía. Debe haber sido duro esa historia, esa noticia que al enterarse de que algunos de sus compañeros tuvieron un accidente o sufrieron eso. Lo lamentamos mucho, Humberto, ya que usted compartió mucho con los poetas y sé que se siente de que un momento esas personas que apreciaba se van para nunca más volver. Bueno, si podemos todavía continuar, le quisiera hacer una tercera pregunta va dirigida más en su vida personal y es la siguiente. ¿Cómo estaba conformada su familia? A mis 23 años me casé con Soledad Paz, y como fruto de nuestro amor tuvimos a nuestro primer hijo, pero lastimosamente falleció. A pesar de esto, continué con mi pasión. Después de 4 años tuvimos a nuestra querida hija, Aida, la luz de mis ojos, a la cual la cuidé con todo el amor del mundo. Qué bueno que te casaste y tuviste una hija, pero también lo lamento ya que uno de tus hijos no se merecía morir. Pero bueno, así es la vida y ese momento debe haber sido duro para ti. A veces es injusta pues, como personas buenas, pero
hay que seguir adelante. Una cuarta pregunta es, en relación a tu trabajo, y es, ¿qué poema es el que has publicado? Entre mis obras he publicado A Clory, Hojas Secas, Los Niños, Romance de Cacería y Tu Cabellera, que antes te escuché recitarlo. A mis 39 años, escribí El Laúd del Valle, donde me había propuesto elaborar un sistema estético culto, alejado de los referentes nacionales del prosaísmo, de un Ecuador sumido en la pobreza y la corrupción política. Qué interesante que es su trabajo, señor Humberto, ya que en cada uno de sus poemas usted expresa todos los sentimientos en simples letras. Y una quinta pregunta sería, ¿qué tipo de lenguaje usa en sus poesías? Usa un lenguaje puro, a veces sencillo y en otros casos retorcido y rebuscado, renunciando a la rigidez del verso para dar prioridad al ritmo interior, apelando a la imaginación y a la creatividad. Qué sorprendente, Humberto, que en cada uno de sus poemas publicados usa un lenguaje diferente y no sabremos de cuál de todos está usando. Cada que publica un nuevo poema, este va variando según en el sentido en que se sienta. Por último, y para cerrar esta entrevista, le quisiera decir que alguna recomendación que daría sobre la vida a los futuros poetas, algunos consejos, tal vez. Yo les recomendaría que si tienen un sueño, deben perseguirlo hasta alcanzarlo y nunca darse por vencido. Dejar de lado todos los malos comentarios y no tengan miedo de avanzar, ya que de eso se trata la vida, seguir adelante y afrontar de lo que nos depara el futuro. Tratas de decir, Humberto, es de que en pocas los jóvenes poetas tienen que esforzarse y seguir adelante con sus obras, y no, ellos no tienen que rendirse para poder llegar a ser unas personas reconocidas como tú lo estás haciendo. Entonces, gracias, Humberto, por esa lección de vida y por venir a nuestro programa. Fue un gusto, señor Christopher, y quedo muy agradecido por su entrevista, y de esta forma también he dado a conocer un poco de mí. ¿Ves, Dylan? Con esta entrevista pudimos comprobar que toda tu información es falsa. Un consejo que te doy es que no te guíes de todo lo que ves en internet o de todo lo que ves en las redes sociales, porque muchas veces lo desprestigian al autor y a las cosas que hace solo por celos o por simple juego. Sí, compañero, y discúlpame por haber dicho una información falsa al inicio de la entrevista, ya que yo no sabía mucho sobre la vida de Humberto Fierro, y él no ha sido otro gigante, sino poeta, y en sus obras es muy dedicado y su lenguaje es muy original a los restos de poemas que existen. Como un ejemplo es Tu Cabellera, que lo declamó Christopher Toscano y lo hizo de una forma muy elegante. En conclusión, podríamos decir que Humberto Fierro es un ícono del género poético y se destacó por sus diversos poemas, que lo llevó a ser un gran integrante de la generación decapitada y figura del modernismo ecuatoriano. Muchas gracias.